Hola, hola, ¿cómo están? Por acá con el fondo ya terminado, hermoso. Este es el fondo de la mochila El Dorado. Ya lo terminamos, chicos, le dimos una vuelta totalmente negra para ya empezar el cuerpo. Sigue plano, increíblemente está muy plano, pero no importa. Cuando ya empecemos el cuerpo, yo sé que se va a recoger un poco más, ya va a empezar a tomar la forma de Platón para subir el cuerpo a la mochila. Quisimos enseñar esta parte en tutorial, chicos. Ustedes saben que es un proyecto para enseñarlo en los en vivos porque sí, la verdad nos afana empezar el cuerpo de la mochila. Entonces, mis niños, acá les voy a enseñar cómo terminé, cómo di las vueltas con negro, hice el último diseño, cómo quedó realmente de 240 puntos y cómo quedó tan plano, porque realmente eso es lo más bonito, que está bien planita. Entonces, sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, dejen siempre un me gusta, chicos, es importantísimo dejar un buen comentario y un me gusta. Ahora sí, empecemos entonces con la explicación de cómo va. Vamos a terminar el tutorial del fondo porque ya en el en vivo nos vemos para empezar el cuerpo de esta preciosa mochila. Empecemos, chicos, a tejer. Hola, chicos. Bueno, mis niños, la dejé igual que en el en vivo. No quise terminarle, no quise darle las dos vueltas hasta no mostrarles a ustedes. De hecho, ustedes saben que acá se les explicó muy bien. Solo íbamos a hacer un aumento en el centro, un aumento en el centro, nada más. Solo hay aumento en el centro de todas, nada más, ¿ok? En total me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Contemos otro al azar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 veis, dos negros. 18 veis, dos negros, ¿ok? Vamos a empezar las vueltas con negro, chicas. No les voy a mostrar todas las vueltas, o sea, no las vamos a tejer acá, simplemente es para comentarles. Voy a hacer estas vueltas. En mi caso, yo les dije a ustedes que 12 puntos, un aumento. Pero por ahí un par de compañeritas me hicieron ver que eran los aumentos muy lejos. Entonces, que de pronto se nos cerraban. La mía está plana, miren. Plana, totalmente plana. Entonces, chicas, vamos a hacer una cosa para evitar que de pronto se cierre. Vamos a hacer en esta vuelta los aumentos cada 10 puntos. O sea que vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, pero es que 10 es muy cerquita, mire. 10, acá el aumento y acá nuevamente aumento, acá el aumento y acá nuevamente el aumento. Bueno, sí, hagámoslo así, hagámoslo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento acá. Sí, chicas, pues queda muy cerca, pero de todas maneras, sí, varias personas, profe, a mí se me va a cerrar. Como ustedes saben que lo hicimos en el en vivo, tuve tiempo pues de escuchar las que de una vez hicieron la vuelta, de una vez se fueron con toda a la hora de tejer. Entonces sí pude darme cuenta que tenían ese problema. Si la suya va muy plana, a ver, acá hice mi aumento, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, chicas, sí queda como les digo yo, un aumento. La verdad, yo los veo muy cerquita. A ver, no se ve mi hilo, está muy bien. Pero sí es evitando a que se cierre, ¿ok? Entonces, esta vuelta vamos a hacer así. 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Y la segunda, sí vamos a hacer los 12 puntos bajos, un aumento. Termino con la segunda vuelta, son dos vueltas con negro, y les muestro cómo volvemos a empezar el diseño, cómo nos queda para volverlo a empezar. Ok, chicas, entonces háganlo. Pues realmente yo quería 12 puntos, un aumento por lo plano que está el mío, pero las chicas sí tienen un poco de dificultad, entonces dejémoslo así, ¿ok? 10 puntos bajos y en el punto 11 el aumento. Entonces ya nos vemos para mostrarles cómo quedan mis dos vueltas con negro. Bueno, chicos, yo ya adelanté las dos vueltas. Recuerden que en esta primera hice 10 puntos normales, un aumento.
10 puntos normales, un aumento. Y en la siguiente dice 12 puntos normales, un aumento, 12 puntos normales, un aumento. Así nos quedó. Ya los conté, sí tienen que contarlos. De acá a acá tengo 50, 50, 50 y acá tengo 39. Sí, en total 50, 100, 150, 189 puntos. 189 me salieron a mí. Si a ustedes les falta 1 o 2 puntos, pueden hacer el aumento y no pasa nada. O sea, no se preocupen por 1 o 2 puntos. 189 tengo. Y voy a empezar el diseño. Este diseño que vamos a hacer acá es múltiplo de 9 haciendo un aumento. Es múltiplo de 9 porque voy a ocupar 9 negros para que salgan 10 puntos. Lo voy a hacer de esta forma. Les explico. Es múltiplo de 9 porque solo ocupo 9 de los puntos negros. Pero necesito que me salgan 10 puntos acá para que se quede el diseño. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este punto 7 hago un aumento para que me queden 8 veis, pero sigo ocupando 7. Y voy a hacer los 2 negros. Los 2 puntos negros hasta ahí. Por eso es múltiplo de 9, porque solo ocupé 9 puntos negros, pero me quedaron 10 puntos. 7 beige, 1 en aumento 8 y los 2 negros 10. Ok, eso es lo que tienen que hacer en esta vuelta ustedes. Ya sé muy bien que el cuerpo de esta mochila es múltiplo de 48, así que necesito que me salgan solo 240 puntos. Ok, tengo eso claro. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este punto 7 hago mi aumento para que me queden 8 veis y voy a hacer los 2 negros. Ok, esto tienen que repetir ustedes. Entonces el aumento les va a quedar en el punto 7 del beige. Tienen que tener claro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 el aumento. 2 negros y vuelve y empiezan. Así vamos a dar toda la vuelta. Creo yo que me salen, bueno, no estoy segura cuántos motivos me salen, pero termino la vuelta y les enseño. Listo, chicos, recuerden que hasta la segunda vuelta negra deben de tener 189 puntos. Si les falta 1 o 2 puntitos pueden hacer el aumento para completarlos, pero sí es importante, chicos, que tengan esa cantidad, porque como en esta vuelta solo hago un aumento acá en los beige, pues para que no les vaya a hacer falta al final. Ok, entonces termino, les enseño. Bueno, ya terminé. 189 puntos tenía, me salieron 21 motivos. 1, 2, 3, 4, así los deben de contar hasta tener 21. A mí me salieron 21 en total. 8 beige, 2 negros, 8 beige, 2 negros. Vamos a repetir este mismo diseño, pero necesito que tengan muy claro que solo necesitamos 240 puntos. Así que para eso no voy a hacer tanto aumento en las últimas vueltas. Si yo cuento acá 8 y 2 son 10. 10, 20, 30 por 21, 10 por 21, 210 puntos. Eso es lo que tenemos hasta ahí. Listo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. En total tengo 210 puntos en este momento. No voy a hacer aumento en esta vuelta. Siento en mi caso que tengo suficientes aumentos como para dar una vuelta sin aumentos. Ok, entonces si yo hago aumentos, pues tocaría aumentar 21 puntos. Entonces ya no tendré 210 sino 231 puntos. Entonces, como no es necesario, en mi caso está bien, simplemente voy a hacer punto sobre punto. Ok,
Iniciando el diseño de abajo. En el primer beige, un beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, un beige sobre beige. Y voy a continuar en el orden. Los negros se quedan puntos negros, no voy a hacerle nada más. En el beige, un beige y estos puntos negros. No voy a hacer aumento. Así vamos a dar toda la vuelta. La siguiente sí tenemos que hacer aumento, o sea que ya tenemos los 231 puntos. Me quedarían faltando solo 9 para terminar. Pero entonces, chicos, como lo que quiero es de que quede el número cerrado, voy a checar si damos 2 vueltas sin aumento, esta y la siguiente, porque no puedo hacer menos de 21 aumentos mientras esté en el diseño, ¿ok? Entonces sí voy a empezar esta parte y podemos terminar con una vuelta con negro. Mejor dicho, avancemos. Vamos a dar esta primera vuelta. Ustedes saben que no me gusta contar las partes de abajo cuando estamos trabajando diseño, entonces a partir de este beige que colocamos acá, esta es la primera vuelta que vamos a hacer con negro. Termino esta vuelta y ya checamos qué vamos a hacer para acomodar los aumentos, porque solo nos quedarían faltando 30 puntos, nada más. No necesitamos más, chicas, solo 30 puntos para completar los 240, ya que tenemos 210. Entonces a esta altura sí tienen que estar preocupadas por los aumentos para saber si hacemos o no hacemos, por lo que ya estamos alcanzando la cantidad de puntos que necesitamos para el cuerpo de la mochila. Termino esta vuelta y les muestro. Bueno, ya terminé la vuelta, pero siguen quedando 210 porque no hice aumento, así que no se aumentó nada y sigue planita, mire, está perfectamente plana. Bueno, en esta vuelta sí voy a hacer aumentos, 21 aumentos, porque pues me toca aumentar en cada motivo. Eso es lo feo de hacer ciertos diseños, que toca respetar el diseño. O sea, no puedo hacer el aumento acá en los negros, no los puedo hacer, por ejemplo, cada 20 puntos, no, tiene que ser en el centro de los negros para que no se dañen ni los dos negros ni la línea de acá. Por ese lado tiene que ser así. Entonces en esta vuelta voy a hacer lo mismo, beige sobre beige, y los aumentos van en el centro de los negros. Acá, simplemente en el centro, no necesitan contar. En el centro hacen un aumento con negro y continúan la misma secuencia. Un beige sobre beige, dos negros. Miren, los dos negros. Y nuevamente beige sobre beige y un aumento en el centro de los negros del diseño. En la siguiente vuelta ya lo vamos a cerrar. Y tendremos 231 puntos, creo que nos van a quedar 231, igual confirmo, mire, acá en el centro el aumento. Los beige sigue siendo 1, los dos de acá sigue siendo 2. En total me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros. 7 negros, un beige, 2 negros, un beige, 7 negros y así. Esa es la secuencia. Termino la vuelta y les enseño qué es lo que vamos a hacer y les confirmo cuántos puntos me quedó. Bueno, terminé la vuelta, chicos. Ahorita voy a cerrar el diseño porque ya no tengo para hacer más vueltas. Confirmo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. En este momento tengo 11. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 motivos por 11. ¿Listo? O sea, tengo 231 puntos. Listo, confirmado esto. Solo me faltan 9 para los 240 que necesito. Les voy a mostrar, esta vuelta va sin aumentos, así que yo creo que vamos a hacer 2 sin aumento. Y la última, que va a ser una vuelta totalmente negra, sí lleva aumento, ¿ok? Nos vamos a arriesgar. Igual si se cierra, pues no pasa nada porque ya tenemos el tamaño y los puntos que queremos, así que se puede cerrar para convertirla en platón y hacer ya el cuerpo de la mochila. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 beige, el primero sobre beige, 3 sobre negros, y vamos a hacer
un solo punto negro acá. Luego hacemos nuevamente 4 beige, 3 sobre negro, 1, 2, 3 y 1 sobre beige. Vamos a hacer los 2 negros, 1, 2 y nuevamente repetimos el diseño. Miren cómo queda. 1, 2, 3 y 4. Eso es todo. No puedo hacer aumentos en esta vuelta, chicos. Primero porque no, solo me faltan 9 puntos, así que no puedo hacer más de 9 y tendría que hacerlos fuera del diseño y no quiero que ninguno de los motivos me quede diferente. Y segundo porque en la vuelta anterior hice aumento en cada motivo, o sea que los aumentos están cerca, ¿ok? Así que no es necesario. La siguiente vuelta tampoco le voy a hacer aumentos. Ya la última, que será la vuelta con totalmente negra, sí, esa sí le voy a dar la vuelta con los 9 puntos que me faltan. Si ustedes tienen dudas, cuenten de 50 en 50. Yo confío porque pues estos motivos no tienen pérdida tampoco. Miren cómo queda de bonito ahí. En la siguiente vuelta voy a dejar uno beige, uno negro, uno beige y el resto va a ir totalmente negro. Ok, mis niñas, entonces termino esta vuelta, les enseño la siguiente, una vuelta totalmente negro y estamos listos para empezar el cuerpo de esta hermosa mochila. Ya saben que es la mochila El Dorado, me gusta mucho, se está viendo muy hermosa. Bueno, chicos, terminé la vuelta, confirmé, tengo 231 puntos porque no hice aumento en esta vuelta, pero igual sí los cuento porque cuando contamos la parte oscura se pueden perder puntos. Ya como tengo diseño es más fácil de confirmar. 231 puntos y les voy a enseñar esta vuelta. No se hacen aumentos, los aumentos los voy a hacer en la última vuelta, en esta no. En esta vuelta simplemente vamos a tejer respetando el diseño. Les muestro. Acá simplemente terminé mi diseño y acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5 color negro. Seguimos sin utilizar el blanco, solo lo vamos a utilizar para el cuerpo. Un beige. El punto negro que hicimos se queda ese punto negro, quiero conservarlo. Y en este último beige, o en este último hice beige y en este primero vuelvo a hacer beige. Y todo se va a ir con negro. Acá. Todo. Solamente volvemos a repetir el último beige, se queda con beige. Un negro sobre negro en el punto negro que dejamos en la vuelta anterior. Y el que sigue lo hacemos con beige. Y nuevamente todo negro, no aumentos. En mi caso está totalmente plana. Esta vuelta que hago sin aumentos no me afecta para nada. Y ya en la siguiente vuelta lo que puedo hacer, de hecho, podemos hacer dos cosas. Una, terminar la vuelta con negro o por el contrario con una vuelta dorado. Yo lo estoy viendo muy bonito, o bueno, beige, en mi caso estoy utilizando beige. Darle una vuelta totalmente beige donde le voy a hacer los aumentos, porque si me toca hacerle aumento. Recuerden que me faltan 9 puntos, entonces sí me tocaría hacer aumentos en la siguiente vuelta. Termino esta y ya les digo que decidimos si darle una vuelta beige o darle una vuelta totalmente negra. Bueno, lo checamos muy bien y decidimos colocarle dorado. Definitivamente este colorcito está hermoso. Beige. Sigo con el dorado porque es que se ve muy dorado. En la cámara no tanto, pero en mis manos sí se ve más doradito. Bueno, les cuento. Hice los 9 aumentos o los 9 puntos que me faltaban. Simplemente empecé acá. A partir de este hice 24 puntos y en el punto 25 el aumento.
volví a hacer lo mismo, 24 puntos y en el punto 25 el aumento. Así que los aumentos quedaron 24 puntos normales, un aumento. Así quedaron todos y este fue el último para completar los 9. Los conté. Desde acá hasta acá tengo 50, 50, 50, 50 y 40. Completitos, chicos, no me faltó ni me sobró ni un solo punto. 50, 100, 150, 200, 240. Como todavía está muy plana, no quiero empezar el diseño con ella tan plana, entonces le voy a dar una vuelta totalmente negra sin aumentos. La anterior hice los aumentos en el punto 25. Esta vuelta que voy a dar sin aumentos. Entonces voy a dar la vuelta totalmente negra y nos vemos en el en vivo para empezar el cuerpo. ¿Listo?